¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que vean este video. La clase pasada hice otros tres problemas o platiqué tres problemas que serían el 7, 8, 9 y en esta vez me voy a saltar hasta el 12. Voy a ver si doy 12, 13, 14 y si hay tiempo, pues el 15. Pero pues dependerá del tiempo que tengamos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, el problema 12, vamos a trabajarlo y en este caso tenemos una función que va de R2 en R2, definida por partes tal cual como está ahí, ¿no? Y tenemos un pequeño parchecito en el 0, 0, ¿no? Esto se parece mucho al último problema que hicimos, ya aplicado la teoría, problema 9. Entonces es muy parecido para que también no les agarre en curva, por eso vamos avanzando uno por uno. De hecho, los problemas, si los van revisando, pues obviamente están uno con uno, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que vean en esta parte es que esta función tiene dos componentes, ¿no? La primera va a ser x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada y la otra es invertido. X, y cuadrada, x cuadrada, y, ¿no? Ambas tienen el mismo denominador. Este denominador se anula justo en el origen, por eso la función se define por partes y se le asigna explícitamente el valor 0, 0 cuando x, y valen 0, 0. El problema nos pide dos cosas, ¿no? Primero, en el inciso A es investigar si f es continua en 0, 0 y el segundo inciso en B es determinar si f es diferenciable en 0, 0 usando la definición. Aquí vamos a tener cuidado con la continuidad y la diferenciabilidad, ya que no son la misma cosa. Como vieron con César, diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad. Entonces puede pasar que una función sea continua en el origen, pero que no sea diferenciable ahí. Justamente eso es lo que vamos a estar checando con este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hacer, como siempre, un pequeño recordatorio de todo lo que vamos a estar trabajando, vamos a usar. En este caso vamos a trabajar o vamos a recordar muy atrás en el tiempo la definición 1, 2, 2. En este caso vamos a recordar la propiedad de la norma, de la desigualdad del triángulo. En este caso, si estamos en un espacio normado, entonces para vectores v se cumple pues esto que está acá, ¿no? O x, y. Este problema en este problema vamos a usar de forma práctica para estimar tamaños. No vamos a repetir todo lo que han visto porque pues ya lo trabajaron, pero sí vamos a usar la idea básica, ¿no? La norma mide el tamaño de algo, ¿no? En particular cuando tenemos, podemos llamar esto como ρ de x más y, de x, y esto pues va a quedar como la norma, ¿no? De un punto, ¿no? Este punto tiene su norma que va a ser, por ejemplo, x1 más x2, ambos al cuadrado, la raíz cuadrada, y este, pues, y1 más y2, ambos al cuadrado, la raíz, ¿no? Y la suma correspondiente, ¿no? Y vamos a usar que esto lo vamos a definir como un radio o una distancia de ρ, y obviamente en la componente uno y la componente uno de este, pues van a ser más chiquitas que dicho distancia d o dicho radio d, ¿no? RAW. Y esto pues obviamente es clave o es importante porque queremos demostrar continuidad. Para eso necesitamos mostrar que si x y y está cerca del origen, entonces f de x, y también está cerca del origen o de 0, 0. O sea, necesitamos controlar la norma de la función, tal cual. Entonces, continuamos ahora con el teorema 332. Y aquí, pues obviamente, este también teorema ya viejito, que en este caso nos dice el criterio de continuidad en términos de bolas o equivalentemente en términos de la norma, ¿no? En este caso, para probar que f es continua en A, basta probar que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que la norma de A menos, de x menos A es menor que delta, y entonces las funciones en resta también son menores que epsilon, ¿no? En este problema, el punto es que si el punto A, este que tenemos acá, es 0, 0, y además sabemos que f de 0, 0 es el origen, entonces el criterio se vuelve un poquito más sencillo porque nada más sería evaluar un punto y la función, ¿sí? Entonces, así que nuestra tarea, pues en el inciso A será encontrar una estimación de esta forma, ¿no? Que f de x, y norma sea menor o igual que una constante c por la norma de la pura x, ¿no? Entonces, donde esta constante que vamos a encontrar va a dar la continuidad
ya que sale de manera directa por la relación con la epsilon, ¿sí? En este caso, muchas veces no buscamos calcular el límite de manera exacta. Desde el principio, primero buscamos una cota que nos garantice que la expresión tiende a cero y luego bueno, vamos cerrándola, ¿no? Vamos con ahora sí ya con cosas más actuales, que sería la definición 411, que ya lo hemos trabajado. En este caso es la definición de diferenciabilidad a través de una aplicación A, ¿no? Y esto pues ya lo hemos ido manejando. En este caso, pues, el punto va a ser el origen, ¿no? Por lo tanto, f de a pues va a ser 0, 0, ¿no? Y tenemos que encontrar la aplicación lineal L, ¿no? Tal que en este caso, esto que está acá, de alguna forma, lo vayamos aproximando a cero cuando esto lo despejamos, ¿no? Entonces aquí cambiamos, si quieren, tenemos f de x, f de 0, 0 o f de a en la aplicación y esto lo pasamos dividiendo y esto en el límite de cuando este punto tiende a cero, pues se va a ir a cero, como lo hicimos antes, ¿no? En las clases anteriores. En este caso, pues esto va a ser cero porque pues obviamente lo estamos definiendo en cero y es donde queremos ver eh, dicha diferenciabilidad, ¿no? Entonces, la parte B se va a resolver usando exactamente esta definición. No vamos a usar la regla rápida ni un criterio suficiente. Vamos a preguntarnos, ¿existe una aplicación lineal L que haga ese cociente que tienda a cero? Nos vamos a verlo, ¿no? Entonces vamos a ver también lo que es una transformación lineal, ¿no? Aquí se recuerda un poquito una propiedad de las transformaciones lineales, que si yo tengo un L de R cuadrado en R cuadrado, esto es lineal, entonces para los vectores de la base canónica, 1, 0, 0, 1 en el caso de R2, se va a cumplir, pues, esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces lo podemos escribir con respecto a la base, ¿no? O esto, mejor dicho. Y pues obviamente esto ya lo han trabajado en las clases cuando vieron que una transformación lineal queda determinada por lo que hace a los vectores de la base. Entonces, para conocer L, basta con saber cómo funciona L en cada uno de los vectores canónicos. Y este problema vamos a verlo o precisamente cuando veamos si f fuera diferenciable, la aplicación lineal L tendría que comportarse de cierta forma sobre el eje X y sobre el eje Y. Eso nos obligará a concluir que necesariamente L pues va a ser cero, la derivada en cero, ¿no? Después probaremos que esa candidata pues no funciona explícitamente, ¿no? Que no va a ser diferenciable, ¿no? Entonces vamos a comenzar, ¿no? Inciso A. Queremos ver la continuidad, ¿no? De la función queremos ver si f es continua en 0, 0. Como la función en el origen vale 0, 0, pues por el teorema 332 vamos a ver qué pasa con la resta, ¿no? En la función menos la función en cero, que es 0, 0, por lo tanto me va a quedar la función, y que esto tiende a cero cuando x y y se van también a 0, 0, ¿sí? Para x y y distintas de cero, pues obviamente vamos a tener el otro resultado. Entonces vamos en este caso, a introducir una notación que simplifica todo, ¿no? La norma de un vector o de un punto, de un vector en R2, pues va a ser ρ. Lo vamos a definir como ρ, entonces ρ cuadrado va a quedar como esto, ¿no? La idea va a ser en este caso, pues ir estimando cada componente de la función en términos de ρ. Si cada componente es de tamaño a lo más ρ, entonces la norma completa de f de x, y estará controlada por la constante ρ, ¿no? Por esta ρ. Entonces, la primera componente que la tenemos así y vamos a tomar entonces que va a estar acotada entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Esto ocurre debido a la situación que yo estoy forzándolo para que quede, ¿cómo se llama? La función original. De hecho, esto lo podemos ver, esto lo paso al denominador, me va a quedar 1 x cuadrado entre x cuadrada, es decir, me queda 1 más y cuadrada entre x, ¿no? Y pues obviamente tenemos 1 más cualquier número positivo, entonces esto es más grande que 1, esto es 1, entonces un 1 entre cualquier cosa más grande que 1, pues va a estar acotado por 1. ¿Sí? Entonces tomamos los valores absolutos y los vamos aplicando poco a poquito, ¿no? Lo único que se va a ver afectado pues es el y, porque los demás son cuadrados, siempre van a ser positivos. Entonces esto que está acá, como les había dicho, esto está entre 0 y 1.
Entonces, esto va a estar acotado por 1 por y, por lo tanto va a quedar la norma de y, ¿sí? Y además, entonces como tenemos eso, pues ya ocurre eso y aparte tenemos que y va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por la naturaleza de esta función y esto va a ser igual a ρ. Por lo tanto, la norma de y va a ser menor que ρ, por lo tanto, todo esto va a ser menor o igual que ρ, ¿sí? Para la segunda componente, pues ocurre exactamente lo mismo. Lo pasamos al denominador, va a quedar x cuadrada entre y cuadrada más y cuadrada entre y cuadrada. Esto me da 1, 1 más un número cualquiera, pues es más grande que 1 o a lo más 1. Entonces, 1 entre algo más grande que 1, 1, pues va a quedar entre 0 y 1. Y aplicamos la misma situación, ¿no? Y vamos controlándolo al final de cuentas con la ρ porque se repite exactamente la misma cosa, ¿no? Entonces, ahora calculamos la forma de la norma de la función. Entonces, la norma de la función es esto, la raíz cuadrada de todo esto. Entonces, usando estimaciones, las estimaciones anteriores que va a pasar, esto es menor o igual que ρ. Entonces, por lo tanto, al cuadrado pues, va a ser menor que ρ al cuadrado. Esto también ocurre lo mismo, por lo tanto, sumando me va a quedar raíz cuadrada de 2 ρ. ¿Sí? No es una gran ciencia ni nada, ¿no? Y yo sé que en este caso, pues ρ es esto que está acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tengo que, como ρ es esto que está acá y esto es la definición de la norma del punto, del vector, más bien dicho, entonces f de x va a estar acotada por la norma el punto, tal cual donde está siendo aplicado por la raíz de 2. Y esta es la estimación central del inciso A, ya que este tipo de cota nos permite convertir una prueba de límite en una prueba de epsilon y deltas, al final de cuentas. Prácticamente salen los números que van a ir en las deltas, ¿no? Entonces, sea epsilon mayor que cero y tomamos la delta como epsilon entre la raíz de 2 y esto sale prácticamente de esto, como también lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, si x menos y menos el punto C origen es igual a x menos y, xy en norma menor que delta, entonces por la estimación anterior yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo que esto es menor o igual a que la raíz de 2 en la norma del vector o de xy. Y yo sé que xy va a ser menor que delta, pero yo sé que delta vale epsilon sobre la raíz de 2. Por lo tanto, todo esto lo sustituyo y me va a quedar raíz de 2 se cancela y yo ya obtuve que esta diferencia va a ser menor que epsilon. Entonces, por el teorema 332, tenemos que la función va a ser continua en el origen. Por lo tanto, pues, f es continua, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Pues esto es lo que se pedía y partimos de las definiciones anteriores. Sale. Ahora, vamos con el inciso B. Queremos determinar que si f es diferenciable en 0, 0 usando la definición 411, ¿no? En este caso, vamos a suponer que si f es diferenciable en 0, 0, entonces existirá una aplicación, ¿no? Existe. Vamos a ir por reducción al absurdo, porque si existe, pues ya acabamos, ¿no? Entonces, si existe esta aplicación lineal, tal que se cumple esto que está acá, ¿sí? Que cuando yo me voy acercando a HK o a estos pequeños incrementos al origen, pues esto se va a hacer 0. Entonces yo tengo que f de 0, 0 es igual a 0. Entonces esto 0. Y ya lo sumo como puntos, como el vector que corresponde, que es el vector nulo. Entonces yo me queda nada más este y este, ¿no? Esto se quita completamente lo del medio. Entonces ya obtenemos esto, ¿no? Entonces primero vamos a ver los casos, ¿no? Caso por caso para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, veamos qué forma podría tener la L y empezamos por el eje X, es decir, los puntos de la forma t, 0, donde t es distinto de 0. Entonces, la Y se anula completamente, entonces esto me va a dar todo, como t es distinto de 0, pues va a quedar t cuadrada entre t cuadrada y esto es 0 entre t cuadrada, pues 0, ¿no? Igual lo mismo acá, me va a quedar t entre, digo 0 entre t cuadrada y otra vez se me hace 0, ¿no? Entonces me queda el punto 0, 0. Entonces, sobre el eje X la función vale 0. Eso va a forzar a que la aplicación lineal de la base pues sea 0, ¿no? Entonces, después de este análisis, pues vamos a ver, ay, Dios mío, ahí está. Después de este análisis, pues vamos a aplicarlo a la condición de diferenciabilidad. Entonces, tenemos el punto t, 0. Ya vimos que en 0, 0 pues no importa porque se desaparece. Pues yo tengo esto, ¿no? Cuando t tiende a 0,
nosotros observamos que la función se va a cero. Pues aquí está, ¿no? Ya nos dio el resultado. Entonces, esto se va quitando cuando t tiende a cero y nada más me queda la aplicación lineal entre t. El menos se me quita y nada más me queda la norma de la aplicación lineal entre t y esto tiende que tender a cero. ¿Sí? Ahora, en este caso, como L es lineal, entonces eh, yo tengo que el punto t, 0, puedo factorizar la t y me va a quedar t por 1,0, es decir, t por la base E1. Por lo tanto, la aplicación lineal que hace, esto me va a sacar constantes, en este caso la t, la saco, entonces me va a quedar t por L de aplicado a 1,0 y esto es la base, ¿no? Es la base canónica, entonces me queda t por la aplicación lineal en la base. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir de esta forma y este con este se me cancelan y nada más me queda la norma de la aplicación en la base. Esta expresión ya no depende explícitamente de t. Si el límite tiene que ser cero necesariamente, la aplicación o la norma tiene que hacerse cero. Y por positividad de la norma, entonces la aplicación de la aplicación lineal sobre la base tiene que ser también cero. Entonces, de manera análoga, pues, o entonces, si f fuera diferenciable en el origen, la aplicación lineal candidata tendría que ser anular el primer vector de la base, es decir, el 1, 0, lo anula y me lo manda a 0, a 0, para que ya el otro pues ya estaba en 0, así que no me pasa, ¿no? Entonces ahora hacemos lo mismo con la y, que va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que esto se va a 0, por lo tanto, cuando t tilde 0 se me quita, me va a quedar la aplicación lineal y me va a quedar exactamente lo mismo, pero invertidas la t y el 0, ¿no? Y volvemos a factorizar la t y me va a quedar algo parecido a esto, pero con la base canónica 2. Y de hecho, pues ahí está, obtenemos eso, obtenemos el mismo resultado, ¿no? Y por igual, si se tiene el límite, como el límite tiene que ser 0 de esta norma, entonces necesariamente la norma de la aplicación en la base canónica, pues tiene que ser 0. Por lo tanto, la aplicación lineal en el vector canónico me lo hace 0, 0. ¿Sí? Entonces, si f fuera diferenciable en el origen, la aplicación lineal candidata tendría que anular el primer vector de la base. Y esto mismo lo va a hacer también con la y. Ujú. Entonces, ya que tenemos eso, usamos la linealidad completa, ¿no? En este caso, una transformación lineal queda determinada por los valores en la base para cualquier HK. Entonces, yo tengo eso, lo separo, hago la suma de la H0 más 0K. La H0 la puedo escribir como H por el vector canónico 1 más K por el vector canónico 2 y obtengo esto que está acá. La aplicación lineal que me hace, esto me lo va a hacer 0, esto me lo va a hacer 0, H por 0, 0, K por 0, 0. Entonces, al final de cuentas, la aplicación lineal en HK va a ser 0, ¿no? Para todo HK en R cuadrado, ¿no? Así que si F fuera diferenciable en el origen, la única posible aplicación lineal sería la transformación nula. ¿Sí? Para que se cumpla la definición 411. Entonces, L tiene que ser 0. Entonces, ahora viene lo importante, ¿no? Ya vimos que si f fuera diferenciable, necesariamente tendría que tener como derivada la candidata, la aplicación lineal, el LDHK 00. Recordando el último problema que hicimos, la aproximación lineal prácticamente me está dando la derivada, o la matriz jacobiana. Por lo tanto, esto ya prácticamente es la derivada nula, ¿sí? Entonces, por la definición 441, se debe exigir esto, ¿no? Que en el límite, cuando HK tienda a 0, pues se tiene que hacer 0. Entonces, vamos a probar prácticamente que eso no ocurre. Para eso, para demostrar que un límite no es 0, basta con encontrar una trayectoria hacia el origen donde el cociente no tienda a 0. En este caso, en las clases vieron que, o se les mostró, que cuando tenemos algo sobre los límites en varias variables, si el límite existe y vale cierto número, entonces debe dar lo mismo por todas las trayectorias. Si encontramos una trayectoria que da otro comportamiento, el límite requerido falla. ¿Qué significa? También podemos recordarlo, verlo así cuando nos acercamos por la derecha o por la izquierda, pues tienen que tender a la misma cosa, ¿no?
No se pueden ir disparando a lo loco, ¿no? Y entre más cerca esté esa cosa, más cerca tiene que ser ese número, ¿no? Entonces, tomamos la trayectoria, ¿no? HK igual a T, T. Es decir, aplico la función en T y vamos sustituyendo, ¿no? T cuadrado por T, pues me va a dar T al cubo, y esto pues me va a dar 2T. Por lo tanto, la función final que vamos a tener es esta, T cuadrada, T cúbica entre 2T cuadrada, T cúbica entre 2T, que es prácticamente la misma cosa, entonces vamos a tener T medios entre T medios. ¿Sale? Entonces, calculamos ahora la norma de dicho vector. Lo vamos calculando, tac, tac, tac. Va saliendo 2 veces t cuadrada entre 4, que si me simplifica me queda 2, y obtengo este resultado, ¿no? Y además, podemos calcular la norma en el punto TT, entonces esto me va a dar este resultado, ¿no? Esto es directo prácticamente. Entonces, el cociente que yo tengo para el límite, este límite que yo estoy proponiendo acá, pues va a ser f de TT entre la norma de TT. ¿Sí? Es esto que está acá, pum, entre esto se cancela porque t es distinto de cero, y raíz de 2 entre raíz de 2, pues se me van a juntar y me va a quedar un medio. Y ya, pues no, porque al final de cuentas, si yo tengo el punto HK igual a TT, el cociente siempre va a valer un medio. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Entonces, nunca se va a acercar a cero, ¿no? Nunca, 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 porque siempre vale un medio. Entonces, por lo tanto, en el límite cuando t tiende a cero de la función en el punto, cuando son prácticamente la línea recta t, esto va a ser un medio y esto es distinto de cero. Por lo tanto, eso es una contradicción, ¿no? Esto contradice la condición requerida por la definición 411 para la única posible aplicación lineal, que era L igual a cero. ¿Sí? Entonces, si f fuera diferenciable en cero cero, la aplicación lineal tendría que anular la base canónica E1 y E2, porque sobre los ejes la función vale cero. Entonces, necesariamente tiene que ser L0. Pero con L igual a cero, la definición exige pues este resultado. ¿Sí? Sin embargo, encontramos un punto en el que siempre va a valer un medio, por lo tanto no se cumple, así que la aplicación nula no sirve. Y como era la única posible candidata, concluimos que no existe ninguna aplicación lineal que satisfaga la definición 411. Puede que cuando lo hacemos por reducción al absurdo, prácticamente nosotros, si encontramos algo que no se cumpla, en general, pues ya no se cumplió en general, por lo tanto ya lo desecho, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que, eh, que f pues, no va a ser diferenciable en el rigor estricto de la definición 411, y como fue definición, pues f no es diferenciable en el punto 0,0. Entonces, de A que encontramos, pues que efectivamente f es continua en el punto 0,0, usando el teorema 332. Y en el caso del inciso B, si es diferenciable, encontramos que no es diferenciable en 0 es 0. ¿Por qué? Porque encontramos que la aplicación lineal tendría que ser 0, pero eso no se cumple porque encontramos un punto donde siempre va a haber un medio y por lo tanto no se va a anular. Entonces, el límite exigido por la definición 411 pues no es cero. Por lo tanto, pues no se va a cumplir y por tanto el problema queda demostrado de esta forma en las demostraciones, ¿no? O los resultados generales, porque es una aplicación de lo que han visto de teoremas. Normalmente siempre uno piensa que va a estar demostrando, haciendo cosas, teoremas, postulados, corolarios, etcétera, pero no, no siempre, ¿no? En algunos casos como esto, pues vamos a estar aplicando el resultado general, ¿no? Entonces, no, ahí quedó. Vamos con el que sigue para aprovechar el tiempo y que no nos vaya a comer pues el tiempo, ¿no? En general. Y pues antes de acabar esto, entonces, un pequeño recordatorio, ¿no? En este caso, la continuidad no explícitamente deriva en lo que es diferenciabilidad. Por lo tanto, la diferencialidad es algo más fuerte, ¿no? Ya que debe existir una transformación lineal que modele ese comportamiento principal cerca de un punto dado.
En este problema, pues esa transformación lineal no existe, por lo tanto no es diferenciable. Entonces, están relacionadas hasta cierto punto, pero una no exige a la otra, ¿no? Como dijimos al inicio, ¿no? Entonces vamos con el problema 13, ¿no? En este caso, lo que tenemos que demostrar es que sea f una función de Rn en Rm, y es demuestra que la definición de diferenciabilidad no depende de la norma elegida en Rn ni en Rm. Y vamos a usar el hecho de que vimos en clase de que un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes, ¿no? Aquí la idea central es demostrar que algo que al principio puede parecer técnico, pero en realidad es algo muy importante. La definición de diferencialidad no depende de la norma específica que usemos. Entonces, en este caso, vamos a estar usando algunas definiciones, principalmente vamos a usar la definición este, 1, 2, 2. Y en este caso, para el problema que estamos trabajando, va a ser demostrar algo que había hecho ando perdido por la hora. Entonces, vamos a hacer la definición 1, 2, 2. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es la parte de la norma, ¿no? O sea, las definiciones de norma. En este caso, una norma es una función que mide el tamaño de un vector y que cumple ciertas propiedades básicas, entre ellas, pues, esto que está acá y que también saca escalares. En este caso, pues vamos a estarlo usando ya de manera directa para no andar repitiendo ninguna demostración. ¿Y esto por qué aparece, y por qué aparece esto en diferenciabilidad de la derivada? Porque la definición de diferenciabilidad, la de la aplicación lineal, se escribe como pues, un cociente de normas. Entonces, cuando hagamos este cociente, en el numerador vamos a medir el tamaño del error en el codominio y mientras abajo vamos a ver cómo es el tamaño en el dominio. Es decir, en el numerador, en la aplicación lineal, ¿dónde estaría? Aquí está. Esta aplicación lineal pues sería prácticamente en Rm y esto que está acá es en el dominio que es en Rn, ¿no? Entonces, el problema pregunta si el cambio de norma de arriba o la norma de abajo cambia la noción de diferenciabilidad. Y la respuesta, pues en este caso vamos a ver que no, porque estamos en una dimensión finita. Si fuera infinito, ahí hay cosas ya más extrañas que van saliendo, ¿no? Vamos a recordar también el teorema 148, que es un espacio vectorial de dimensión finita, todas las normas son equivalentes. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que si dos normas, por ejemplo, una norma A y un espacio normado con la norma B, entonces existe una constante positiva C y C mayúscula, tales que C por la norma A de X va a ser menor o igual que la norma de B, que va a ser menor o igual a esta C mayúscula que la norma de A para toda X en Rn. O sea, una norma puede medir un vector más grande o uno más pequeño que otra, pero en dimensión finita. Nunca lo hace de manera descontrolada, siempre hay constantes positivas que comparan una norma con la otra. En este caso, en las clases vieron que en dimensión finita las normas pueden cambiar la forma de las bolas, donde están encerradas las distancias. Por ejemplo, una bola puede verse redonda, cuadrada o con forma de rombo, pero todas describen la misma idea de estar cerca de un punto dado, ¿no? Aquí usaremos este teorema dos veces. Primero en Rn para comprobar los tamaños de los incrementos en h en el denominador y segundo en Rm para comparar los tamaños de los errores en el numerador, tal cual como les dije. ¿Sale? O los incrementos y pues la definición de diferenciabilidad, ¿no? La definición 411. Esto ya la sabemos. Y pues en este caso estamos aplicando la que yo les comentaba, ¿no? Que entre esto, pues va a tender a cero, ¿no? Cuando el punto o la resta se vaya a cero, para fines prácticos, ¿no? Es lo mismo que ya vimos antes, ¿no? En el problema 7 u 8, no me acuerdo, en uno de esos dos que es una manera de reescribir la definición. Es el 8 si no me recuerdo, cómo se reescribe esta definición. Aquí, en este caso, esta expresión pues, va a tener dos normas, ¿no? Una en el numerador y otra en el denominador, y el problema quiere que probemos que aunque cambiemos esas normas por otras equivalentes, el límite sigue siendo cero. Entonces, la pregunta que vamos a responder es si ese cociente tiende a cero con una elección de normas, también tiende a cero con otra elección de normas, ¿no?
Y pues en este caso va a ser sí, ¿no? Porque queremos que se preserve esta parte de diferenciabilidad. Y entonces, vamos a proponer, ¿no? Normalmente cuando yo propongo dos cosas coincido en que estas dos cosas son la misma cosa y cuando lo hago por contradicción y supongo que son diferentes, pues lleva a la contradicción que son la misma siempre, ¿no? Entonces no pasa nada, podemos a empezar a demostrar. O podemos demostrar que, bueno, más que son la misma cosa, son equivalentes entre sí. Entonces, hacemos elección de dos normas distintas, ¿no? Una en Rn, que serían estas dos, y una en Rm, que serían estas dos, ¿no? Con los subíndices del tamaño del espacio y un índice para identificar que una es la norma uno y otra es la norma 2. Entonces, eh, prácticamente esto va a medir el espacio normado y la parte de abajo va a medir lo que son los errores, ¿no? ¿Sí? Entonces, la definición de diferenciabilidad pediría que exista una aplicación lineal L tal que se cumpla esto que está acá, ¿no? Para las normas uno. Y ahora con las normas 2, pues vamos a ver esto, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer mezclas? Porque no estamos mezclando normas, sino simplemente estamos aplicando una norma en ambos espacios, en Rn y en Rm, y luego aplicamos la otra norma en los espacios Rm y Rn, ¿no? Y ambos tienen que hacerse cero, ¿no? Entonces, el objetivo es demostrar que estas dos condiciones son equivalentes, es decir, si el cociente de error tiende a cero usando la primera pareja de normas, entonces tiende a cero usando la segunda pareja o viceversa. Para eso vamos a usar la equivalencia con las constantes. Entonces, esto se conecta con lo que han visto con César en espacios de dimensiones finitas para cualquier norma y que no cambie la noción de convergencia o de cercanía, ¿no? En las bolas y menos en la diferenciabilidad. Por lo tanto, ahora usando el teorema 148, vamos a aplicado en Rn, existen dos constantes, ¿no? Una Cn y una Cn mayúscula, mayores que ceros, tales que se va a cumplir esto para la norma uno y la norma 2, ¿no? Va a estar encerrada, ¿no? Entre la norma 2 va a estar encerrada entre constantes de la norma uno para todo h en los reales. De aquí nos interesa especialmente la primera desigualdad, esta que está acá. ¿Por qué? Porque luego vamos a querer pasar de un control de la norma de h de n1 a un control con la norma de h n2. ¿Sí? Ahora, entonces hacemos eso que le estoy comentando ahorita. Entonces, como estamos usando esta parte, vamos a despejar Cn al otro lado. Entonces ya tenemos el control. Ahora, del mismo modo hacemos con el codominio en Rm para las normas M1, M2 y equivalentes, ¿no? Entonces proponemos una Cm minúscula mayúscula mayores que cero, encerramos la norma 2 con la norma uno en el espacio Rm. Entonces aquí nos interesa el lado contrario, esto que está acá. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a tener que pasar de la primera elección de las normas a la segunda. Las constantes importantes entonces serían en este caso Cn minúscula y Cm mayúscula. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque Cm mayúscula controla el error medido con la segunda norma y Cn minúscula nos ayuda a comparar los errores de los denominadores. Es prácticamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? La relación entre ambas. Ahora, entonces, empezamos la primera implicación. Supongamos que f es diferenciable en A usando la primera elección de normas, ¿sí? Es decir, estas que están acá. Por la definición 411, existe una aplicación lineal de Rn en Rm tal que para todo eta mayor que cero existe delta 1 mayor que cero, tal que si Hn1 es menor que delta 1, entonces las normas van a cumplir. Esto que está acá, ¿no? En vez de epsilon, tenemos una eta, ¿no? Porque estamos usando la definición, ¿no? Al final de cuentas son índices mudos y los podemos llamar como queramos. ¿Sale? Entonces, principalmente se usó eta y no epsilon, también porque después vamos a elegir un eta especial ajustando las constantes Cn y Cm. Entonces queremos probar que esa misma L también funciona con la segunda elección de las normas. Entonces, aquí sí, tomamos un epsilon mayor que cero y queremos terminar con
esto que está acá, pero cambiando el uno por el 2 y en vez de eta va a ser epsilon. Entonces, para lograr eso, vamos a escoger esta eta, que sea igual a epsilon cn entre cm mayúscula, ¿no? Entonces, como f es diferenciable con la primera elección de normas y ya elegimos la eta correspondiente, que es esta, entonces va a existir un delta 1 positivo, tal que si la norma de h n1 es menor que delta, entonces el error va a ser menor o igual que todo esto que está acá, ¿sí? Porque así escogimos la eta, ¿no? Que es lo que teníamos acá. Eta es igual a esto. Entonces ya lo escogimos y ya quedó así. Entonces ahora vamos a tomar la delta 2 como igual a Cn minúscula delta 1. Entonces, ajá, va a ser así. Y supongamos que en la norma de H2, el de N2 va a ser menor que delta 2, como la constante minúscula n en norma de H de N1 es menor que H de N2, por lo que vimos anteriormente, aquí arribita, y está. Ujú. Por lo que ya vimos, entonces se tiene, en este caso, pues, que hacer el cambio, ¿no? Lo cambiamos por, ahí IDHN2 por, la delta, ¿no? Que sería CN delta 1, que sería esto que está acá, ¿no? Porque esto es menor que delta 2 y delta 2 es menor que esto, ¿no? Por lo tanto, la norma de HN1 va a ser menor que delta 1. ¿Sale? Entonces, esto significa que ya podemos aplicar la estimación de diferenciabilidad que tenemos con la primer norma, ¿no? Ahora usamos la equivalencia de normas con el codominio, es decir, ahora con la CM, ¿sí? Que es lo que veníamos haciendo aquí arribita. Ujú. Pero lo vamos a hacer en el codominio. Entonces, porque acuérdense que aquí en el denominador, pues eran las H nada más, y en el numerador, pues era la parte del error. Por eso queda algo tan grande, ¿no? Y con la CM, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplificar esto, llamarlo V, para no andar cargando tantas cosas, o andarlo cargando como siempre. Y entonces, tenemos que esto es menor que CM por esto que está acá. Entonces, ahora sustituimos la estimación con la primer norma, ¿no? Que en este caso era la eta que teníamos, ¿no? ¿Dónde está? La eta, aquí está, de hecho, aquí está. Es esto lo que vamos a estar sustituyendo. Entonces, ya nos va a dar este resultado que tenemos acá. Ujú. Y cuando multipliquemos, pues CM se quita y obtenemos este pequeño resultado, ¿no? Este resultado prácticamente no necesariamente directo, pero es la implicación que va saliendo, ¿no? De la relación entre la M2 y la M1. Cancelamos las de esas y nos va a quedar este resultado. Y ahora usamos la otra implicación en la comparación de las H. Yo sé que CNH1 va a ser menor o igual que la norma de HN2, que es esto que está acá. Y por lo tanto, en este caso, cuando yo sustituya, yo sé que esto es menor o igual que esto, por lo tanto se cumple esto. Y, y esto es exactamente la definición 411. Pero usando la segunda elección de normas, entonces hemos demostrado que si f es diferenciable con la primera pareja de normas, también es diferenciable con la segunda pareja de normas. ¿Sí? Y en este caso, pues la aplicación lineal no cambió, ni siquiera la toqué, ¿no? Lo único que cambió fue la manera de medir los tamaños entre la norma 1 y la norma 2, tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, en este caso, ajá, eh, entonces, la demostración anterior no depende de ninguna propiedad especial tal cual de las normas. Es decir, aquí no usamos que la norma N1 fue mejor, más natural o más importante que
la norma N2 y lo mismo también para la M1, la M2, ¿no? No se vio nada de eso, ¿no? Entonces, lo único que usamos fue ver que las normas son equivalentes y por eso se cumple el teorema 148, porque Rn y Rm tienen dimensión finita. Entonces, podemos repetir el mismo argumento de las n con las m, ¿no? Entonces, ahora suponemos que f es diferenciable usando las normas 2, estas dos, y el mismo razonamiento de intercambio los papeles con los subíndices de la norma 1 y 2. ¿Qué significa? Repito esta demostración hasta acá, pero ahora intercambio el encierro de la norma 2 con las normas 1 al revés, y va a ser el encierro de la norma 1 con las normas 2. Y prácticamente es calcar el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, ya teniendo eso, pues ya sabemos eso, ¿no? Entonces, por el teorema, o en efecto, por el teorema 148, también existen unas constantes alfa n, beta n, alfa m, beta n positivas, tales que yo los puedo encerrar así y empiezo a repetir la demostración, ¿no? Estas desigualdades son las mismas que antes, pero vistas desde otro lado. Es decir, si empezamos con la segunda elección de normas, estas constantes nos permiten regresar a la primera elección. ¿Sale? Me acomodo aquí. Ajá, entonces las desigualdades que yo estamos teniendo, pues, entonces no van a cambiar y la idea pues no cambia entre las normas 1 y las normas 2. Por lo tanto, la diferenciabilidad con la segunda elección de las normas implica la diferenciabilidad en la primera elección de las normas. Porque ya demostré en la primera elección de las normas que se cumple, pues, para la segunda, cambiando los índices nada más de nombre, pues se va a seguir cumpliendo. Entonces, el cociente del error tampoco cambia esencialmente, ¿no? En este caso, vamos a ver que el residuo pues se define de esta forma. Entonces el cociente de esto pues es de esta, lo puedo escribir así, lo puedo ir encerrando, ¿no? Entonces la norma 1 de M1 entre H1 pues lo voy haciendo, ¿no? También con la norma 2 y voy obteniendo los resultados equivalentes. En este caso la equivalencia de las normas nos da las dos desigualdades importantes otra vez, que ya lo hemos tenido, que era esta y esta. Entonces, repetimos prácticamente la demostración. Y en este caso hay que considerar que h es distinto de cero, aunque se acerque, no es cero, ¿no? Pues podemos comparar ambos cocientes, tac, tac, tac. Es decir, tenemos este resultado, va a ser menor o igual que este otro, ¿no? Cuando yo lo haga cero, como este ya se había hecho cero, pues además he dicho, este ya tiende a cero, pues este también tiende a cero, ¿no? Entonces, esta desigualdad prácticamente resume toda la consideración porque obtenemos el resultado que yo esperaba, ¿no? Entonces, multiplicando por una constante positiva, pues también se va a obtener eso. Y también la implicación inversa, que es decir, voy a encerrarlo la M1 con R1 la tomo como cierta, más bien dicho, sí, la tomo como cierta al revés las dos y voy a obtener el mismo resultado, ¿no? Que el límite tiende a cero. Lo que implica que la inversa se tiene de la misma forma cambiando los papeles de las normas. En este caso, la condición del error, de que el error sea de orden menor que h, no depende de cuál norma se use en estos espacios finitos, ¿no? Entonces, el error sigue siendo un orden menor de incremento, aunque cambiemos las normas, ¿no? Entonces, César les comentó, les mostró sobre constantes multiplicativas y límites que multiplicar por una constante no cambia el hecho de que una expresión tiende a cero, ¿no? La implicación inversa en este caso se obtiene igual cambiando los papeles, ¿no? Por lo tanto, pues obtenemos el resultado, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir que pues la definición de diferencialidad no depende de la norma elegida en Rn ni en Rm, porque llegamos a que, independientemente de cuál tomamos, llegamos a que se cumple la definición 411 de diferenciabilidad. Y entonces esto significa que podemos trabajar con la norma euclidiana por comodidad, pero la noción de diferenciabilidad será la misma si usamos cualquier otra norma en dimensión finita. Y eso pues es parte de la investigación que hace la gente que se dedica a matemáticas, ¿no? Porque pues obviamente pueden ir cambiando las normas y pueden seguir trabajando cómodamente con la diferenciabilidad sin ningún problema, ¿no? Entonces, es ya lo que habíamos comentado, ¿no? Que ya probamos que la definición de diferencialidad no depende de la norma elegida en ninguno de los dos, porque ambos se va a cumplir eso, ¿no? Que tienden a cero cuando h tiende a cero, ¿no? Así la aplicación lineal de la derivada de la función en A
cuando existe es la misma, no cambia, no cambia. Lo que cambia es solo la forma de medir los tamaños, pero no la propiedad de diferenciabilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas voy haciendo cosas cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, hasta que tengo la aproximación lineal escogida, ¿no? Entonces, con eso, pues ya acabamos el problema 13 y vamos con el problema 14. Este problema dice que hay que resolver el problema 215 del Spivak, cálculo de variedades. En este caso, pues, dice, considera una matriz de n por n como un punto en el producto de n veces, es decir, Rn plus Rn plus Rn, y así me voy hasta Rn, ¿no? N veces, considerando cada fila como un elemento de Rn. Entonces vamos a demostrar que el determinante de este producto de espacios vectoriales va a ir a R, ¿no? Porque es el determinante. Y esto es diferenciable y que aparte la derivada o el diferencial del determinante este, pues es diferenciable el determinante y además hay que encontrar su derivada, ¿no? En este caso, pues la derivada del determinante de A1 hasta N de X1 hasta Xn es igual a la suma del determinante de A1, A2, A3 y ahí voy mezclándolos hasta AN, ¿no? Es como una pequeña mezcla, ¿no? Hagan de cuenta que tengo constantes, ¿no? Tengo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, hasta AI menos 1, luego sigue XI, luego AI más 1, así me voy hasta AN, ¿no? Termino de recorrer esto y nada más me quedo con una partecita de el vector, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Pues que la derivada del determinante se obtiene cambiando una fila a la vez por el incremento correspondiente y luego sumando esos determinantes. Esto se conecta con lo que han trabajado y vieron que cuando vieron que la expresión de la derivada era la parte lineal de la expansión, aquí la parte lineal aparece al expandir el determinante fila por fila. También aparece el inciso B, donde las entradas de la matriz dependen de T. Hacemos esta dependencia, ¿no? Que si cada entrada de la matriz A y J de R en R son diferenciables y que si tenemos una función f de t es igual al determinante de A y J t. En este caso vamos a usar la fórmula anterior junto con la regla de la cadena para encontrar la derivada, ¿no? Del determinante, en este caso de esta forma. Y el último que nos viene en el esquema, pues es el inciso C. Y aquí ya no tenemos que usar una matriz dependiente de T, sino un sistema lineal dependiente de T, ¿no? Entonces, en este caso, el determinante de IT es distinto de cero para todo T. Y B1 hasta Bn de Rn son diferenciables, sean S1 hasta Sn de Rnr. Las funciones tales que S1 de T hasta Sn de T son las soluciones a las ecuaciones, ¿no? Entonces, yo tengo, para fines prácticos, un sistema lineal dependiente de T, de esta forma, y en forma matricial esto se escribiría más o menos como una matriz A de T, y esto un vector S que depende de T, y esto otro vector columna que depende también de T. Y en este caso la hipótesis importante es esto, ¿no? Que el determinante es distinto de cero para todo t, y eso significa que la matriz A que nos va a dar como resultado es invertible para cada t, así que el sistema tiene una solución única. Y el problema pide demostrar pues esto, ¿no? Que estas son las soluciones. Que las funciones más bien dicho solución, estas, son diferenciables y además hay que encontrar dicha derivada, ¿no? Es lo que nos pide al final. Y pues en este caso vamos a ver dos caminos equivalentes. Primero Kramer, que es escribir S y T como un cociente de determinantes, como el numerador y el denominador serán diferenciables, entonces S de IT será diferenciable por la regla del cociente. Después también veremos una forma más conceptual de derivar el sistema, ¿no? Como he dicho, como las matrices y los vectores, y obtener de nuevo esta derivada. Esto conecta con las clases cuando vieron que las reglas de derivación por suma, producto y cociente se justifican desde la diferencialidad. Pues retomando, pues nuestra vieja confiable, que es la definición 411. Vamos a ver la aplicación lineal, vamos a ver esta parte del error y vamos a ver qué sale, ¿no? En este problema vamos a usar esta definición directamente en el inciso A, es decir, no vamos a decir simplemente el determinante es polinomial, por lo tanto es diferenciable, ¿no? Aunque esa idea es cierta,
Aquí queremos ver una estructura exacta de la derivada y vamos a tomar el determinante como una función de sus filas en vez de escribir x menos a. Vamos a escribir el incremento de cada una de las filas, es decir, a1 más x1, a2 más x2, así está a más xn. Y ya con eso, pues se puede escribir el determinante de a1 hasta n más la parte lineal más el residuo que me va a quedar, ¿no? La parte lineal, pues obviamente va a ser, la parte lineal va a ser la derivada que yo necesito, ¿no? Entonces también vamos a ver el teorema 148 y el teorema 461. En este caso, el primero, como vieron con César, en dimensión finita todas las normas son equivalentes, ya lo vimos anteriormente. Esto importa aquí porque el dominio del determinante será Rn cruz Rn cruz Rn n veces hasta llegar a Rn, ¿no? Que es un espacio de dimensión finita. Entonces podemos elegir una norma cómoda para hacer las estimaciones, ¿no? Entonces vamos a usar la norma de x1 hasta xn, va a ser igual al máximo, o la norma máxima de xy infinito, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en la tarea 1, ¿no? Y esto no cambia para nada la diferenciabilidad porque, como vieron con César, en dimensión finita con la diferenciabilidad no depende de la norma elegida, que eso lo vimos en el problema anterior. Y el teorema 461, que hay que usar algo de lo que estamos trabajando. En este caso usaremos principalmente la parte C cuando tengamos cocientes de determinantes, es decir, las soluciones S y T van a ser igual a delta y t entre la derivada de t. Como el denominador se anula, podremos derivar usando la regla del cociente, que es algo que ya habíamos trabajado, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? También vamos a usar 471, que es la regla de la cadena, que vieron con César, y pues en este caso una función se puede escribir como composición. La derivada de la composición se obtiene componiendo las derivadas en orden correcto, y en el inciso B, pues tendremos que hacer esto, ¿no? Porque nos va a quedar la función f de t igual al determinante de las a y jt. Esto se puede ver como una composición. Primero t se manda a la matriz, tal cual a la matriz AT, y después esa matriz se le aplica el determinante. Entonces tenemos esta función y la función determinante, ¿no? Entonces esto se puede escribir como el determinante compuesta con la matriz A aplicado a las T. Por eso vamos a usar la regla de la cadena, que nos va a quedar entonces que la derivada de la función en T va a ser igual a la derivada del determinante aplicada a la matriz A aplicada en T y la derivada de la matriz AT, vamos a decir a cada una de las funciones. Y en la parte A ya tendremos la fórmula para la diferencial del determinante y simplemente pues aplicaremos esto mismo a la matriz AT y su derivada. Y tenemos algunas expresiones extras y esto también, continuando un poquito con lo anterior, esto lo va a salir también para las filas que vamos a tener de Rn y vamos a ir haciendo un cambio como de signo, ¿no? Que se define mediante la fórmula de Leibniz, de esta forma. Y esta es la expresión, pues, para determinantes que están en términos de filas. ¿Sí? Y vamos a ver también el lema 1, ¿no? Que la función determinante va de Rn hasta la potencia Rn, para en vez de escribir todo el producto cruz, y esto va a ir a R, ¿no? Es lineal en cada una de sus variables por separado. Además, si dos filas son iguales, el determinante vale 0, ¿no? Y la demostración, pues, ahí la pueden revisar, ¿no? Por eso estamos usando la parte de Leibniz, ¿no? Aquí sí me lo voy a saltar porque si no me va a llevar más tiempo del que es realmente la demostración importante y lo pueden ir checando, ¿no? Y continúo la demostración y vamos con el lema extra 2. En este caso ya no estoy usando la anotación que les había comentado por los tiempos principalmente. Entonces, en este caso vamos a en Rn la norma infinita, ¿no? La norma del máximo, ¿no? Y por el teorema 148, esto no afecta la propiedad de diferenciabilidad. Entonces, para toda R1 hasta Rn que pertenece a Rn, el determinante de esta matriz va a ser menor o igual que el factorial de n, es decir, de la dimensión, por la norma infinita de cada una de las entradas, ¿no?
La demostración, pues por la fórmula de Leibniz yo tengo esto, y aplicando entonces el valor absoluto a lo anterior, me queda esto, y el signo pues se me quita, y nada más me queda la norma de cada uno de estos, y pues obviamente yo sé que cada uno de estos valores absolutos es menor que la norma infinito, pues ya lo hemos demostrado antes en la tarea uno. Para cada i se obtiene esto que está acá, que es menor o igual que la suma. Y entonces, como Sn tiene n factorial de elementos, pues nada más es aplicar el factorial en el conjunto de los Sn, ¿no? Y ya lo quito y listo. Acabó la demostración. ¿Sí? Y esta demostración será útil para controlar el residuo en la parte A. Recuerden que para probar diferencialidad necesitamos demostrar que el residuo dividido entre el tamaño del incremento tiende a cero, y esta estimación nos va a permitir hacerlo. Sale, pues ya, vamos ahora sí de lleno a la demostración porque sí está muy un poquito largo esto. Entonces, inciso A, vamos a identificar los términos lineales, no sea A igual a 1 hasta n que pertenece a Rn, sí, que prácticamente y sea cada x que va de x1 hasta xn de Rn la potencia n. Acuérdense que esa potencia indica todo ¿cómo se llama? Este, el espacio donde está actuando, ¿no? Entonces queremos estudiar lo que es el determinante, ¿no? De A1 más X1 y así me voy hasta N más XN. Por lo que es el lema extra 1, el determinante es lineal en cada fila. Al expandir cada fila por fila, entonces vamos a obtener que el determinante anterior que tenía va a ser igual a la suma de los índices i que pertenecen al conjunto de índices naturales de 1 hasta n, del determinante de cada uno, ¿no? En este caso, de y1i, puntos suspensivos, hasta yni, ¿sí? Donde i, pues, son los índices que yo tengo atrapados acá. En este caso, esto sale de la expansión que yo voy teniendo, ¿no? Porque si yo tengo esto aquí, esto yo lo puedo separar en el determinante solamente de las a's, más el determinante solo de las x, más un pequeño residuo que también depende de las x. Ajá. Entonces, en este caso, donde y de i es igual a xi si i pertenece al índice, o a i si i no pertenece al conjunto de índices. El término correspondiente a i vacío es entonces el determinante de las puras a, sin ninguna x, ¿sí? Porque no hay coincidencia en este caso, como viene acá. ¿Sí? Entonces, los términos correspondientes a subconjuntos con un solo elemento de x y era lo que pasaba cuando les comenté hace ratito, ¿no? Pues nada más tengo una i que pertenece al conjunto de la pura i, entonces el único elemento que va a ser distinto a las a, a las a, va a ser la i porque va a ser cambiada por x y, ¿sí? Que eso está acá. Entonces, todas las as vienen iguales, menos la que está exactamente en el 10º lugar. Por lo tanto, el determinante de A1 más X1, y así me sigo, de AN está más AXN, va a ser igual al determinante de este, más el determinante de la aplicación lineal, más el error. Donde la aplicación lineal, pues va a ser esto que tenemos aquí arribita, de la suma de I igual a 1 hasta N, porque es el determinante. Y el error va a quedar como las i que pertenecen al conjunto de los índices de 1 hasta n, siempre y cuando el valor absoluto de los índices i sea mayor o igual que 2. Obviamente para que se cumpla esto que tenemos acá. Y entonces esto va a ser aplicado al determinante y1i hasta el yni, ¿no? Aquí vamos, ya vemos claramente la estructura de la diferenciabilidad, ya que el valor inicial más la parte lineal más el residuo aparece, ¿no? Que es esto que está acá. Y esto pues obviamente es algo que vieron cuando separaban la aproximación lineal del error, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una de las partes, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la aplicación lineal. Entonces, por el lema extra 1, cada aplicación que yo tengo de XY, que va al determinante de esta forma, es lineal respecto a XY porque el determinante es lineal en cada una de las filas.
Además, obviamente, es suma de esas aplicaciones lineales en cada componente del incremento. Por eso la aplicación lineal que va de Rn cruz Rn hasta Rn a los reales está definida de esta forma. Ujú. Entonces, y esto es una aplicación lineal, ¿no? Esta será la candidata para la derivada del determinante en el punto A, ¿sí? Que es lo que yo quiero. Pero en este caso no basta con identificar la parte lineal, hay que probar también la diferenciabilidad para verificar que el residuo sea pequeño comparado con el incremento. Es decir, que la R, esta que teníamos acá, pues se tiene que ir a cero, ¿no? Cuando yo estoy aplicando el punto correspondiente, ¿no? Es decir, esto que está acá y se aplica la definición 411, ¿no? Entonces, ahora elegimos una norma conveniente, ¿no? En el producto de los espacios Rn, cruz. Entonces usaremos la norma máxima, ¿no? Que sería esto, ¿no? Y esta lección va a ser cómoda porque nos permite decir que todas las filas y en incremento están controladas por un mismo número, es decir, un número ρ. Como le hemos hecho anteriormente, hagan de cuenta que la norma me va a dar un número real, entonces ese número real lo llamo ρ. Por lo tanto, la norma infinita pues va a ser ρ. Entonces, es decir, esto lo voy a llamar ρ. Y porque esto se está cumpliendo también cuando se va a cero. Entonces, en este caso, César les había comentado en el teorema 148 que en dimensión finita todas las normas pues, son equivalentes, pues me da igual y también lo vimos en el problema anterior. Por lo tanto, si mostramos diferencialidad usando esta norma, también queda demostrado para cualquier otra norma usual. Así que no estamos cambiando el problema, solamente estamos escogiendo una herramienta cómoda para hacer la estimación, ¿no? Para irnos quitando el error y que la aplicación lineal quede de manera correcta y específica. Entonces, ahora fijamos el punto A de esta forma y definimos una constante como A, que va a ser el máximo del conjunto de estos, ¿no? El 1 por cada una de las normas máximas, ¿no? Y en este caso, sea ρ, pues como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que tiene que ser la norma máxima, ¿no? ¿Por qué incluimos el 1? En este caso lo incluimos para asegurar que la constante A, o sí, la constante A sea mayor o igual que 1. Y esto simplifica las estimaciones, ¿no? Eh, entonces ya con eso, pues teniendo en consideración y llamándolo ρ eso, vamos a suponer que ρ va a ser menor que 1, por eso estamos quitando o estamos escogiéndolo de esta forma. Ahora tomamos un término del residuo, ese término corresponde a un subconjunto I mayúscula, con I, el valor absoluto igual a Q, que va a ser mayor o igual que 2. Entonces en el lema extra 2 que tenemos que el determinante de esto va a ser menor o igual a el factorial de n de an menos q, p rho q, ¿no? Esto que está acá significa que el determinante de ese término tiene q filas de tipo xi y n menos q filas de tipo ai. ¿Sí? Entonces tenemos xi y ai mezcladas ahí. Entonces, en este caso, como Q es mayor o igual que 2 y ρ es menor que 1, entonces tenemos que ρQ va a ser menor o igual que ρ al cuadrado por la situación de la ρ, ¿no? Y como además tenemos que esta A es mayor o igual que 1 por esta cota que tenemos acá, nos aseguramos entonces que esto que está acá va a ser menor o igual que solamente a la potencia n. Por lo tanto, el determinante lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Podemos ir simplificando. En vez de tener ρ q, podemos tener ρ cuadrado. Y en vez de tener la q, pues podemos tener nada más a la n, ¿no? Porque estamos poniendo una cota. Esto confirma más o menos la idea de que cada término del residuo es de orden al menos cuadrático en ρ. Y pues obviamente eso nos va a servir para mandarlo a cero, ¿no? Entonces el residuo es una suma infinita de los subconjuntos I con la norma del valor absoluto de I mayor o igual que 2. Y hay menos de 2 a la n subconjuntos, ¿no? De esos subconjuntos. Por lo tanto, o entonces tenemos que el residuo pues, se va a comportar menor o igual que 2 a la n factorial a la n rho n, ¿no? Entonces, ahora vamos a dividir el tamaño del incremento, ¿no? Que en el caso del tamaño del incremento era esto, ¿no? Era ρ. Entonces va a quedar esto entre esto
pues va a ser esto entre ρ y pues me va a quitar un cuadrado. Y como ya me quitó un cuadrado, cuando yo aplico el límite de ρ teniendo infinito, que es decir, la norma de esto, teniendo cero más bien dicho, entonces, o el cada punto yéndose a cero, que se me va a indicar que esto se va a cero. Entonces, esto se tiene que ir a cero. Por la definición 411, el determinante es diferenciable en el punto A igual a, bueno, en la parte A igual a 1 hasta en el vector, más bien dicho. Y su derivada es la aplicación lineal LDA, que ya habíamos dicho anteriormente. Es decir, esta es la derivada que yo estoy encontrando, ¿no? Ujú. Entonces, de los cálculos anteriores, podemos observar, ¿no? Que el diferencial del determinante de A1 hasta n de x1 a xn, pues va a ser la aplicación lineal x1 hasta xn. Por lo tanto, en forma de matriz, que es esto que tenemos acá, que va a ser igual a el determinante de esta matriz que yo tengo aquí, con una entrada xy. ¿Sí? Esto significa que para derivar el determinante respecto a, de sus filas, a algunas de sus filas, a sus filas, se reemplaza la fila a la vez por el incremento correspondiente. En este caso, usamos 411 para demostrar y expandimos el determinante usando multilinealidad, separamos la parte constante, la parte lineal y el residuo. Después demostramos que el residuo era de orden menor que el incremento. Y en este caso, pues esa les explicó en algún momento que la derivada total pues, es la parte lineal, que es lo que hemos venido trabajando. Esta es la derivada del determinante, ¿no? Y vamos con la parte del inciso B. Vamos a demostrar un pequeño lema que nos dice que si tenemos una gama que va de R a Rn y tenemos que gamma es igual a esto que está acá, prácticamente la aplicación de la gamma en cada componente, y cada gamma alfa va de R en R, es diferenciable en T, entonces gamma es diferenciable en T y la derivada de esto pues, va a ser la derivada de cada una de las entradas, ¿no? La demostración, pues se usa la definición 411, vemos que el residuo es esto y obtenemos la aplicación lineal, que es la derivada, ¿no? No es tan complicado, aquí está la demostración, entonces queda demostrado, ¿no? No quiero dedicarle mucho tiempo a algo que pues lo pueden checar por la definición 411, ¿no? Que es prácticamente la demostración. Y este lema, pues obviamente se aplicará a la curva de las matrices AT, igual a cada uno de los índices, ¿no? Como función. Entonces, para cada t consideramos la matriz, ¿no? AT de esta forma, ¿no? La vemos como un punto de Rn plus Rn plus Rn, Rn, ¿no? Por medio de sus filas A1, o sea, un vector fila, más bien dicho, hasta AN, ¿no? Donde AJ, en este caso, se escribe de esta forma, ¿no? AJ1 de t, AJ2, o sea, cada una de las entradas tiene su función. Entonces, por el lema 3 extra, como todas las funciones A y J son diferenciales, la curva de la A, de la función A, que va de R en Rn, cruce Rn y así sucesivamente, va a ser que AT sea de esta forma, y esto es diferenciable, ¿no? Porque ya se demostró en el lema extra 3, ¿no? Y esto se conecta con lo que han visto en las clases con las funciones vectoriales, ya que al derivar una curva de matrices significa derivar sus entradas o equivalentemente sus filas, componente a componente. ¿Sí? Entonces, ahora en este caso tenemos la componente a componente, entonces ahora escribimos f como el determinante de A y J de t, que es la composición de esto. Y por el teorema 4.7 y la regla de la cadena, pues tenemos que la derivada del determinante de AT por la derivada de la matriz A. La derivada de la matriz A ya la tenemos, que es esto que está acá, o es esto que está acá. ¿Sí? Entonces ese ya ni la toco. Y el diferencial del determinante, pues ya lo habíamos encontrado, ¿no? Que era esto, ¿no? Entonces, prácticamente ya acabamos, ¿no? Porque tenemos que la derivada del determinante aplicado en A va a estar multiplicado por la derivada en A, que ya había dicho que era lo anterior, que era esto, ¿no? Y como ya habíamos visto lo anterior, pues era checar dónde está cada una de estas entradas y va a ser la aplicación.
al final, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todas las entradas quedan iguales, todas las filas quedan iguales, menos la que me corresponde. En este caso sería la de la derivada, que es donde va a estar. Entonces, es decir, la derivada del determinante de una matriz dependiente de t se obtiene sumando determinantes donde se deriva una fila a la vez. Entonces, la fórmula final la escribimos en forma de matriz. Entonces, la derivada de la función f de t es igual a la suma de j igual a 1 hasta n del determinante de cada una de sus filas en derivada, ¿no? Perfecto. Bueno, nada más esta en particular, ¿no? Entonces, aquí el término j solo se deriva la fila j. Además, las filas se dejan exactamente igual y esta es una fórmula importante ya que es la versión para determinantes de la regla del producto. Como el determinante es multilineal en filas, al derivar se deriva una fila a la vez y se suman todos los resultados. Esto se conecta con lo que han visto en las clases cuando vieron que la regla del producto aparece de forma natural al derivar expresiones con varios factores. Aquí cada término del determinante tiene un producto de n factores, uno por fila, y por eso aparece una suma de n términos. Y vamos con el último. En este caso sería el inciso C, ¿no? Y en este caso, vamos a ver la fórmula de Kramer, ¿no? Entonces, en este caso, es el lema extra 4, pues aquí está. Y pues aquí está la demostración, ¿no? No pierdo mucho tiempo en esta, pero lo vamos a estar usando, ¿no? Para que lo chequen ustedes más adelante. Entonces, pues ya pasamos a la demostración general. En este caso, ahora volvemos al sistema dependiente de T, que es la matriz general, de esta forma, y un vector B, que es esto que está acá, ¿no? El sistema del problema entonces me dice que la matriz por la solución es igual a BT, ¿no? Es encontrar soluciones a un sistema matricial. Entonces las soluciones son de esta forma y por hipótesis tenemos que la aplicación de DT es igual al determinante de AT y esto es distinto de cero para todo T. Entonces por el lema de Kramers, eh, las soluciones se escriben de esta forma que tenemos acá, donde delta I y T es el determinante de la matriz que se obtiene de AT y reemplazando por la columna I por BT. ¿Sí? Y eso es la clave porque ahora las soluciones, ay, no se me fue. Ahora las soluciones está escrita como cociente de dos funciones. Si demostramos que delta IT y el diferencial de T son diferenciales, entonces ese IT también tiene que ser diferenciable. Por lo tanto, aquí se escribe explícitamente delta I, el cual es el determinante de la matriz con las mismas columnas de A, excepto en la columna I, que se reemplaza por B. Entonces aquí está, ¿no? Todo viene de A y nada más la B aparece ahí en medio, ¿no? Entonces, este, ajá. Entonces ahora, por la parte del inciso B, sabemos que si las entradas de una matriz dependen diferenciablemente de T, entonces el determinante de esa matriz también es diferenciable. Entonces, apliquemos primero que dt, ¿dónde está? Ajá, apliquemos que dt es igual al determinante de A, como vimos aquí anteriormente, ¿no? Y como todas las entradas A y J, T, son diferenciables, dt es diferenciable. Luego lo aplicamos a las delta y T, y las entradas de esa matriz son funciones de A y J y de BJ, ¿no? Entonces, todas las diferenciales por hipótesis, por tanto, delta y T también es diferenciable, ¿no? Porque esta también sigue siendo una función de T. Y como dt ya lo habíamos acordado que era distinto de cero, entonces por el teorema 461, esto permite derivar dicho cociente. Entonces, así que como esto ya es diferenciable, pues vamos a concluir que S y T es diferenciable al final de cuentas. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? Entonces, por el teorema 461 tenemos esto, esta es la derivada, por lo tanto la derivada pues va a ser esto que está acá. Y aquí recordemos que dt es el determinante de AT y delta IT es el determinante de AIT, con la B ahí clavada en medio, ¿no? En el iésimo lugar.
donde A y T es la matriz obtenida de AT reemplazando la columna I por BT, lo que les había comentado. Además, por la parte B, yo sé que el diferencial del determinante, es decir, la derivada del determinante, se escribe de esta forma, ¿no? Donde todas las filas las tengo iguales menos la que está en el lugar iésimo, en el lugar R, ¿no? Acuérdense que estos índices son mudos, so aquí le podemos llamar I y obtenemos esta derivada. De la misma manera, tenemos que la derivada del delta IT es el determinante de esta matriz. Hagan de cuenta que es igualita, pero derivando la B. ¿Sí? Entonces, donde B y RT se obtiene de A y T derivando solamente su fila R. Es decir, la fila R de B y RT es de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí queda la derivada y las filas son las de A y T, ¿no? Que ya las teníamos anteriormente, en sus derivadas, obviamente. Por lo tanto, también se puede escribir S I T de prima, como una fórmula de Kramer aplicada al sistema derivado de las ecuaciones originales, es decir, de esta forma. Acordémonos que esta es la matriz original, y estas son las soluciones y esta es la de IT. Como ya se probó que las funciones S I S J son diferenciales por el teorema 461, permite derivar cada uno de los productos que vamos teniendo. Por lo tanto, esta es la derivada del producto, entonces lo separamos en ambos y la derivada del otro lado pues es nada más la derivada de B. Por lo tanto, yo puedo separar la suma en cada uno de los componentes y nada más quedarnos del lado izquierdo con la que tiene la derivada de las soluciones y obtenemos este resultado, donde definimos la C como todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo las ecuaciones de este lado diferenciales o las ecuaciones ya de las derivadas igual a un vector C y es esto, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estoy haciendo recursividad en las soluciones, ¿no? Entonces, de nueva cuenta va a aparecer un sistema lineal con la derivada de CJ, ¿no? Y cada una de las entradas CT, pues va a ser de esta forma, obviamente respetando este resultado que tenemos acá, es nada más nomenclatura. El vector de la derivada va a ser esto, entonces se va a tener que se está satisfaciendo una ecuación lineal, porque esto es la matriz A. Entonces, es A de T por la derivada de las soluciones es igual a una CT. Y como el determinante es distinto de cero, se aplica el lema extra 4 y obviamente la derivada de eso se encuentra como el determinante de la A y C. Acordémonos que C significa que tenemos esta C que está acá como solución, desde esto que está acá, y el determinante de A que sería el original que nosotros teníamos, ¿no? Y ya con eso, ¿no? Entonces, aquí está lo que les había dicho, obtenida de AT, reemplazando la columna I por esto que está acá, y explícitamente, pues quedaría esto que está acá, ¿no? Esta forma equivalente, pues, a la solución del cociente que yo tenía originalmente, ¿no? La primera fórmula de Kramer aplicado a delta I sobre dt, que es el determinante de A. Y la segunda fórmula viene de derivar a st bt, que es la ecuación original, ¿no? Que es esta misma, pero sin la derivada. Y aquí como con b. ¿Sí? Ambas dicen lo mismo, pero la fórmula del sistema derivado suele ser más limpia conceptualmente. ¿Sí? Por lo tanto, ya encontramos lo que queríamos, que era la derivada, ¿no? Realmente la derivada de las soluciones son un nuevo sistema lineal. No es un sistema cuadrático ni nada de eso, sino recuperamos lo horizontal. Y ya, ese es uno de los problemas más complicados que hay, recordemos que el Spivak es un libro complicado, entonces la solución usando solamente lo que vieron con César y obviamente usando unas cosas entre medio ahí que también se demostraron usando las cosas que vieron con César. Ya a ustedes les va a quedar checar el problema 15 y algunos otros, ¿no? Para que les quede claro. Y de hecho, pues aquí tenemos una pequeña aplicación de lo anterior para que lo vayan checando. Y listo, acuérdense que lo que les va dejando César definitivamente se va usando posteriormente para que no les quede duda ni nada de que no se usa. Y pues nada, entonces esto eh,
es la última ayudantía de la parte 4 y ya en estos días o la semana que viene ya estaremos subiendo del tema 5 para que ya tengan todo listo para sus tareas de tarde. Y sin más, pues que tengan linda tarde, noche, día. Nos vemos luego. A ver,